Bueno, van a ser dos bloques y nos vamos a contar de lo que estábamos hablando, que era nuestra subsistencia, cómo cuidarnos, cómo estar bien, cómo llevar el trajín de un cargo tan importante. Pero voy a hurgar en otras cosas. Primero lo voy a presentar, es el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, es Martín Marinucci. ¿Cómo va, Martín? Muy bien, muchas Licenciado gracias. Martín Marinucci. Sí, nada, ¿Cómo estás? un ¿Bien? vecino Martín Marinucci, Placer. ya está, ni ministro ni Gracias licenciado. por este ratito. A ustedes por la invitación El nuevamente. Zoom achica espacios, ¿no? Porque nos permite ver, pero no es lo mismo que Nada, estar sin acá. duda, sin duda. Pero bueno, tu sitio es La Plata. ¿Has podido en este tiempo? ¿Cuánto hace que sos ministro? Y Aproximadamente. no, desde el 1 de enero, Bien. exactamente. ¿Y ya Así que entraste estos 10 meses y entraste en poquito. ritmo, como cuando te tocó trenes, por ejemplo? Sí, sí, a ver, eso inmediatamente uno llevando equipo, teniendo equipo de trabajo de confianza, inmediatamente ve el estado de situación y a partir de ahí empieza a gestionar, como digo siempre, con algo muy básico que todos tenemos, pero que a veces no se aplica, que es con sentido común, ¿no? Ujú. Además de la formación, del conocimiento del territorio, digo, la responsabilidad en el ámbito provincial hace que esté en permanente diálogo con los intendentes, con los legisladores también de cada una de las regiones, y que cualquier iniciativa o cualquier propuesta, cualquier política que llevemos al territorio sea en función de la necesidad de ese territorio, ¿no? Primero uno trata de continuar lo que está y ver cómo mejorarlo, imagino. Siempre. Luego presenta ideas y luego las convoca y las plantea en esas reuniones con sus pares Ujú. o con legisladores. ¿Se reciben bien? Digo, o a veces Sí, son temas complejos. a ver, cada uno le puede poner su impronta. En mi caso, nadie desconoce que llego al ministerio en una situación muy conflictiva, con algunas cuestiones judicializadas. Inmediatamente hice Del anterior auditorías. ministro, de eso estás diciendo, Sí, pero correcto. digo, uno lo primero que tiene que ver es el estado de situación, por eso decía, a partir de ahí, corregir lo que a mi entender y a lo que uno evalúa que está de manera incorrecta la ejecución de esa política y ahí empezar a construir las soluciones de los problemas, digo, y eso es un poco, yendo al caso fundamental que es la administración del sistema de transporte público de la provincia y las líneas municipales, Enorme. enorme, son más de 130 líneas, más de 9.000 unidades, donde la provincia pone todos los meses para sostener la tarifa accesible para el usuario, 75.000 millones de pesos todos los meses. Logramos a partir del día de hoy, ya se acreditó el primer pago de subsidio del interior, que incrementamos, estaba en 1.540 millones, perdón, en 2.540, hoy estamos ya en 3.540 millones de subsidio, a diferencia que en el AMBA, ¿no? Ahí es subsidio, en el AMBA es una compensación tarifaria de subsidio a las líneas del interior, que esto permite también ir corrigiendo ciertas distorsiones que había en el criterio de aplicación de subsidio de acuerdo a los servicios, de acuerdo a las unidades, de acuerdo a la cantidad de kilómetros, de acuerdo a los pasajeros transportados, pero como yo digo, es fundamental sostener los servicios. Digo, lo hemos charlado largamente en los años anteriores, desde la responsabilidad de trenes, que donde hay poca demanda, pero existe la necesidad del transporte, uno tiene que hacer todo lo posible para sostener, porque hay hombres y mujeres que necesitan de este transporte público. Y Martín, Bueno, perdón, ¿cuál es la diferencia entre el subsidio y la compensación? subsidio es una plata determinada con algún criterio que nosotros hemos establecido, que era un poco eso, sostener el salario de los trabajadores de acuerdo a cantidad de conductores y cantidad de unidades, el combustible, y después hacer una ecuación en virtud del ingreso por venta de pasaje y la necesidad de ese servicio. En el caso del AMBA, la compensación tarifaria, se establece una tarifa, podríamos llamarle técnica, que no es la real, porque ahí podemos después ahondar un poquito más. Hoy es responsabilidad del gobierno nacional armar la estructura de costo del sistema, establecer la distribución de todos los servicios de la provincia de Buenos Aires y diagramar la liquidación, y ahí nos envía a nosotros ese expediente y nosotros ejecutamos los 75.000 palos a la distribución que estableció Nación. Ahora, yo desde que llegué vengo trabajando con las cámaras, con las empresas, obviamente con todo el equipo del ministerio,
con el Ministerio de Economía, generando nuevo equipo de liquidación y distribución para generar esa autonomía. Ponemos plata nosotros y nos determina la nación de qué manera tenemos que distribuirla. Entonces, la compensación es de esa tarifa técnica, cuánto paga el usuario, cuánto falta para llegar a esa tarifa. Precisamente sobre la tarifa. Claro. Supongamos, hoy está establecido una tarifa técnica de 1.100 pesos, el usuario paga 600, nosotros desde el gobierno de la provincia se paga la diferencia para que el sistema se sostenga. Claro, el subsidio abarca toda la actividad, digamos, y la compensación meramente la tarifa. Sostiene la tarifa. El subsidio no necesariamente logra toda la estructura sostener, de costos. Claro, no necesariamente logra sostener toda la estructura de costos, o por ahí la ecuación de la empresa le termina dando rentabilidad la cantidad de pasajeros. Y esto, perdón, esta distribución que debe realizar el gobierno nacional y sobre la cual ustedes determinan qué monto corresponde, ¿está actualizada, está vigente de parte de Nación? No está vigente, digo que es una demanda de todas las cámaras de transporte, que tiene que ver sobre todo con la renovación de la unidad, que es otra situación compleja que tenemos hoy en la provincia, que el parque automotor se extendió en pandemia a 13 años. Hoy es 13. Hoy es 13, con lo cual el objetivo nuestro es volver a los 10 años de manera paulatina y generando algún incentivo de renovación de flota. 13 que se van cumpliendo y que lleva a la renovación de flota. Que a fin de año tenemos casi el 30% de vehículos que estarían llegando a esa antigüedad. Entonces, es otra cuestión fundamental que estamos trabajando. ¿Es 13 y final o es 13 y prórroga? No, es 13 y final. Bien. Es 13 y final. Las líneas municipales tienen todavía una antigüedad mayor, pero bueno, eso impacta o impactaría definitivamente en la prestación de servicio. Entonces, bueno, trabajando, visitando carroceras, buscando incentivos a través de son de valores la banca imposibles pública. también, ¿no? Y bueno, ahí es donde está uno de los desfasajes que tiene la estructura de costo creada por Nación, es que se contempla un vehículo en 130 millones de pesos cuando hoy está por encima de los 200. Claro. Entonces ahí es donde se da esa distorsión. La tarifa, hay un índice que genera una cámara que se llama el índice Bondi. Estamos hablando que la tarifa técnica sería aproximadamente 1.700 pesos y hoy se evalúa alrededor de 1.100. 1100. Entonces ese desfasaje, sobre lo que yo he sido muy claro también con los transportistas, digo, es ir de manera paulatina, que hemos venido mejorando muchísimo el sistema, y cualquier empresa que ustedes puedan contactar y conversar, invitarlos al programa, en estos 9 meses han tenido una recomposición tarifaria de manera constante a partir del mes de marzo, de 2% más IPC, que eso lleva primero a generar una liquidez en las propias empresas que reciben del pago de SUBE, y además sosteniendo este nivel de subsidio. Entonces eso le va dando una mejora que obviamente en un proceso donde el dólar en estos días está empezando a bajar un poquito, pero donde el dólar ha tenido una distorsión y donde la inflación sigue impactando, por ahí no tanto la del INDEC, pero la que ve en la renovación de cubiertas, en el combustible, que no se habla tanto del aumento del combustible, pero que hemos tenido aumentos importantes en los últimos 60 días, bueno, eso impacta definitivamente de manera negativa en esa estructura de costos. Martín, ¿ese diálogo abierto con Nación existe? ¿Es bueno? ¿De ministerio a ministerio, de ministro a ministro, o se articula, subyace una discusión política ahí? No, digamos, están las diferencias y los distintos criterios, pero la verdad que debo decir que tanto con Mogueta como el actual secretario no he tenido discusiones sobre estos temas. Digo, y de vuelta, ellos pagan una parte, son unos 12.000 millones de pesos, que tiene que ver con el atributo social, que eso sí lo transfieren a provincia, pero los otros 75.000 millones que pagamos desde provincia, ellos solamente hacen la cuenta y nos dicen tienen que pagar esto. Por eso es la búsqueda de la autonomía en ese mecanismo que estamos avanzando, y que el objetivo está ya a partir del 1 de diciembre poder hacerlo desde provincia. Y después, algo que yo lo he planteado seguramente aquí en aquellos años de ferroviario, yo estoy convencido que hay que buscar un mecanismo de subsidio al usuario directamente. Claro. Porque acá yo lo converso con las propias empresas de transporte, que ellos también están de acuerdo. Digo, el usuario que se sube hoy a un colectivo exige por una tarifa que paga de su bolsillo son 600 pesos. Y no exige por una tarifa de 1.100, 1.200.
Entonces, y también hay una cantidad enorme de usuarios de transporte público que podrían tranquilamente pagar la tarifa que corresponde. Bien. Entonces, ahí es donde hay que generar una eficiencia en la distribución de los recursos, una exigencia por parte del usuario en la prestación de servicio de acuerdo al valor real del viaje, del costo del pasaje, y de esa manera el Estado poder ponerle el dinero directamente en su cuenta DNI, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a los usuarios del transporte. Martín, vos cuando tomás el Ministerio de Transporte de la provincia, como recién lo recordabas, lo haces en un contexto que tenía que ver con la problemática que antecedía a tu arribo. En estos días se conoció una sanción del Tribunal de Cuentas sobre el intendente de Tigre, Julio Zamora, a propósito de este tema. En Hurlingham hace 15 días se decidió suprimir los juzgados de faltas, también vinculados con la problemática de las fotomultas. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto y cuál pensás que sería el elemento a partir del cual el Estado pudiera obrar con mayor transparencia? Bueno, nosotros venimos trabajando para que se entienda y lo entienda el televidente. Desde el gobierno de la provincia lo que hacemos es autorizamos todo lo que tiene que ver con dispositivos de fotomulta en ejido urbano, lo que nos envían los municipios, nosotros lo incorporamos al sistema para tener el procesamiento de esa infracción, todo lo que es en rutas provinciales, autorización de vialidad provincial, y a partir de ahí nosotros certificamos y lo incorporamos al sistema, y lo mismo con nacional, a través de las rutas nacionales, a través de vialidad nacional. Y tenemos... Lo que es municipal. Tenemos, claro, por eso no. Nosotros tenemos los juzgados de falta provinciales que tenemos jurisdicción sobre las rutas provinciales y nacionales. Los municipios juzgan sobre las infracciones, la fotomulta de su todo lo sistema. que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con fotomulta en ejido urbano. Con lo cual ahí lo que ha sucedido en los 135 municipios o en todos los municipios con juzgados de falta que operan y que tienen en sus municipios, pues no todos, de los 135 hay 89 que tienen incorporados sistemas de fotomulta. Ellos son los que tienen la autoridad, el control, la posibilidad de auditar esos juzgados. Son órganos autónomos del municipio al que corresponde. Con lo cual, digo, ¿cuál es la forma? Primero, generar por cada intendente o cada municipio una auditoría propia. Nosotros tenemos y hemos hecho un análisis general de los municipios y hemos visto distorsiones en la operación, que puede ser por criterio del propio juez cuando va a generar una sentencia, que entienda que si un infractor que fue en exceso de velocidad, que tiene que pagar 150 unidades fijas de multa, le cobra 15, habrá determinado que correspondía a eso por algún motivo que tuvo que haberlo puesto en el justificativo de la sentencia. Entonces, ahora, digo, esto como tema fotomulta, digo, desde provincia no decidimos dónde van las cámaras, eso lo decide cada municipio. Nosotros desde provincia no decidimos qué tipo de contratación hacen los municipios, que ahí vamos a lo de Tigre, ni qué empresa tienen que contratar, están las distintas empresas que trabajan de hecho hay municipios que tienen más de una empresa prestando servicio, y en el caso particular que ha habido denuncia y que ha actuado el Tribunal de Cuentas en varios municipios, tiene que ver con contrataciones de un sistema de prestación de servicio de fotomulta a una cámara y no a una empresa, y que ha sido a través de contratos por convenio de universidades o de manera directa. Entonces, claro, eso es lo que están observando. En el caso particular de Tigre, sé que están en un proceso licitatorio que está suspendido ahora, para que iban con la idea de regularizar, pero bueno, no tengo tampoco cuál fue la aplicación de la multa, de cuánto por parte del Tribunal de Cuentas y demás, pero digo, esto, y agradezco la pregunta, sirve para aclarar, primero, decisión del propio municipio, que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con garantizar la seguridad vial. Esto, digo, en las discusiones con amigos, con familia, dicen, bueno, la fotomulta a veces son cazabobo, digo, la fotomulta a veces uno se da cuenta que generó una infracción en lugares donde creía que no había, ¿no? Correcto. Entonces, cuando vas y te das cuenta... Lo que uno tiene que saber,
que si va por una avenida tiene que ir a una determinada velocidad, que si hay un semáforo tiene que frenar Respetarlo, previo a la senda peatonal porque por ahí deben cruzar los peatones en el semáforo. Donde tiene un semáforo no puede doblar a la izquierda. Digo, entonces en esas situaciones uno se da cuenta que hay una realidad, que en Argentina conducimos mal y que nosotros del Ministerio trabajamos muchas políticas para llevar concientización y poder disminuir estas 4 muertes por día a través de la siniestralidad, que tiene que ver con ser más responsable al momento de conducir. ¿Ese es el saldo hoy? Hoy, ¿La estadística, sí. 4 al día? Hoy es 4 Es al terrible. día. Depende también cómo concientizamos, ¿no? Dando vueltas por Capital bastantes y paseando un poco, veía cómo respetamos el tema de semáforos y sendas. Y el casco. Y no, bueno, Uno no de ve eso una quería moto entrar sin también, casco no en hay mucho Capital. para hablar. Claro, no ves Sí, una moto sin no casco. ves una moto sin Nadie casco. tiene un casco en la mano, exacto. Entonces, tiene que ver con que uno sigue Ahora el entras rigor. acá y ya la provincia... Y también porque hubo una cultura, digo, y en esto de que no pasa nada porque después pago la mitad. Digo, cuando Sí, culturalmente, ¿no? Lo que Claro. queda es lo más complicado. entonces dice, bueno, si me hacen la multa, después conozco a alguien que me lo Sí, resuelve. sí, me lo saca. Bueno, que esto es lo que yo digo, vengo trabajando muy fuertemente con sistemas, incorporando inteligencia artificial, nutriendo de recursos humanos a los juzgados, porque esto también es una realidad. Hoy en la provincia hay más de 90.000 descargos generados por usuarios con voluntad de resolver sus infracciones que ahí demoran las respuestas. ¿Se acercan los municipios a valerse de esa información y conocimiento que tienen en el Ministerio? Porque en algunos distritos uno a veces tiene esta sensación de que más que un fin preventivo hay un fin recaudatorio, porque la infraestructura urbana no es la correcta, porque no hay buena señalización y demás. ¿Se acercan los municipios al Ministerio? Se acercan cuando hace falta firmar el convenio para incorporar al sistema o por alguna cuestión que tiene que ver con la distribución. En provincia se genera la recaudación del pago de la infracción y de ahí se distribuye. Esto también para que la sociedad entienda, Claro. La distribución general no es tan lineal, digamos, no todos los municipios tienen el mismo acuerdo, pero generalmente el 20% de la infracción recauda provincia, el 40% al municipio y el 40% a la empresa que presta el servicio, que incorpora la tecnología y demás, ¿no? Sencillo y chiquitito. Entonces, el juez de Francesco en Hurlingham ya no va a tener más que ver con el juzgado de falta. No, fueron Lo desafectados exacto. él y el otro juez, Xavier López. Bien, con razón estaba enojado el señor de Francesco. Y quien decide es Celsi, el intendente. Bueno, se va a crear un ámbito, todavía no fue informado, que va a depender del Departamento Ejecutivo, que va a tener incumbencia en esa área. Sí. Nos informan poco igual, ¿no? Muy poquito, pero bueno, Sí. algo se conoce. Por ahí vamos. Hablando de cascos, has estado en la provincia, ¿no? Dando vuelta o... En varios municipios. ¿Cuál era la campaña? ¿Generando conciencia, acompañando? Mira, hoy justo me contactó el intendente de Carlos Casares para planificar también una visita, bueno, y distintos intendentes de la Pues las región. motos en la provincia, en los pedacitos de ciudad Bueno, son terribles. hay dos realidades. Una en el conurbano, que Ah. hay también un hábito del no uso del casco, o el casco en el codo, o el casco colgado atrás. Pero también hay mucha conciencia, el que trabaja a veces con aplicación, que está todo el día en la moto y que vive muchas situaciones de riesgo, por ahí son más conscientes y lo usan. Es multa el casco en el Es codo. multa, en es la- multa. No si llevar lo el tenés casco es como no puesto. llevar el cinturón de seguridad. Correcto. Digo, Ah, es una ley, es una norma que hay que cumplirla y si no se cumple, se aplica una multa. En el interior, donde se usa mucho el motovehículo de menores cilindradas, pero igualmente Es constante, teniendo ese sí, riesgo, todo es el tiempo. constante el no uso de casco y a veces le cuesta a los propios fiscalizadores o personal de tránsito ir a detener y secuestrarle una moto a un vecino. Claro, ¿no? además está esa cosa. sí. Pero bueno, también hay una lógica de esto, después hay un siniestro fatal y en donde todos conocen al que se siniestró y el que falleció, entonces entran todos con esa lógica de decir, che, no, hay que usar el casco. Y los intendentes están muy al frente de esa campaña de concientización y por eso piden que vayamos, generamos actividades con personal municipal, actividades mucho en escuelas, con alumnos de los últimos años del secundario. Generamos charlas abiertas a la comunidad en espacios públicos. Son bien recibidos. Sí, sí. Y entregamos cascos, que lo planteo siempre, el casco
es un recurso que vuelve del propio aporte de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires a través de sus impuestos, a través de sus tasas, y que de esta manera eso que entregamos es generar un compromiso con el usuario de que lo use, pero más con un compromiso con el Estado, un compromiso con su familia. Digo, la diferencia en un siniestro y el impacto de una cabeza en el piso, con casco sin casco, es casi decisiva, la diferencia entre la vida y la muerte. Decisiva. Algo semejante hicieron con bicis, ¿no? También. Con bici ahí lo que impulsamos es digamos, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y que tiene que ver con la ecomovilidad, y hay municipios que lo usan para personal propio, para tránsito, en zona urbana, y hay otros que lo utilizan para ecoturismo. Entonces llegan, por ejemplo, a Bragado, bonaerenses o de otras localidades, de otras provincias, a querer recorrer determinados puntos turísticos o Alberti, y tienen ellos armado un circuito turístico que es en bicicleta, se les aporta la bicicleta y pueden hacer ese circuito y conocer la ciudad desde otro lugar. Está bueno. Se viene el verano, en el otro bloque vamos a hablar de política un poco, pero se viene el verano, es increíble, ¿no? Estar mirando el fin de octubre e imaginando campañas, operativos, tienen el diagrama, el diseño, están conversando de lo que va a ser el camino a la costa. Ya se está trabajando en el operativo de verano, estuve reunido con la nueva autoridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también conversamos de ese tema, con seguridad de la provincia de Buenos Aires, y definitivamente tratando de profundizar los controles, pero de vuelta, nosotros, a mí me tocó asumir el 1 de enero y en el primer cambio de quincena estuve en Castelli con todo un cambio. La verdad que un dispositivo de fiscalización, pero donde no infraccionábamos, deteníamos a los vehículos, le dábamos una charla, demostrábamos un video, le hacíamos vivir la experiencia en un simulador de vuelco, y en donde la gente se va de ahí, creo, con una conciencia mayor. Una conciencia mayor que si uno no toma hábito, eso se va dejando, se va olvidando, y al día siguiente por ahí comete las mismas imprudencias. Pero, y tuvo que ver con un impacto, que los primeros 5 días del mes de enero hubieron 10 menores de 12 años fallecidos en siniestros, y todos sin impacto de vehículos. O sea, distracción, teléfono. Esto es lo peor que hay arriba de un auto. Distracción del teléfono, en donde el conductor se dio cuenta que se fue de carril, despista, choque, vuelco. Bueno, la semana pasada, un caso muy duro en Santa Clara del Mar. Una madre que perdió la vida a su nene de 2 años. Porque también no van ni con las fijaciones correspondientes para menores de 12 años en las sillitas como corresponde, o con el cinturón de seguridad los acompañantes. Digo, y vemos que por ahí hay una conciencia mayor de hace varios años en el uso del cinturón del conductor, pero no de los acompañantes. Uno ve los chicos asomados en la ventana, mirando hacia atrás. Pero falta mucho, ¿no? Hace poco veía algunas historias en redes sociales de alguien que se quejaba, era un operativo en Córdoba, porque lo habían detenido e infraccionado, porque habían sacado al niñito de su sillita pertinente para amamantarlo, la madre. Tiene que frenar. Y tiene que frenar. Y se enojaba porque decía, bueno, pero lo tenemos porque mi hijo tiene hambre y tiene que comer, y lo habían infraccionado y era lo que correspondía. A veces es antipático, pero es lo que corresponde. La verdad que, digo, y todos hemos caído alguna vez de manera inconsciente en esta situación. Tal cual. Digo, ¿no? Pero lo importante es que, sobre todo un espacio como este, y los colegas de ustedes, los comunicadores, ayuden a concientizar. Sí. Digo, usar el casco en verano a los que son motoqueros o moteros, digo, les molesta, cuesta mostrar si uno quiere lucir su moto, que vean quién es quién va arriba. Pero definitivamente es sustancial el uso del cinturón de seguridad, es sustancial el tener el vehículo verificado de manera anual, digo, como lo establece la norma. Las motos verifican, decirlo, Las motos verifican. Y eso permite tener ese control que por ahí hace 40 años atrás, cuando alguien salía a la ruta, iba a su mecánico de confianza y veía algunas cuestiones de seguridad, bueno, hoy los autos son más modernos, cree uno que no va a tener ningún desperfecto, pero si no se genera ese chequeo anual, uno no sabe si tiene que cambiar los neumáticos, los amortiguadores, ajustar los frenos. Digo, hay distintas cuestiones que se analizan
y que evita cualquier situación de riesgo en un momento no deseado. Hay que dejar de pensar para qué. Digo, ¿para qué me llaman todos los años a hacer esto, a gastar tanto? Es para eso, para protegerse. Hagamos una pausa. Dentro de esos 4 siniestrados, 4 muertes diarias, ¿están involucradas motos también? Sí. Es terrible el saldo, más del ¿no? 27% motos. Hay que publicarlo con lo que eso significa por ahí para terminar de concientizar. Es duro. Yo cuando en esas charlas que están los capacitadores del ministerio y me toca participar por ahí charlando con alumnos sobre todo, porque digo, si a mis 16, 17 años alguien me hubiese venido a contar estas situaciones, digo, por ahí hubiésemos hoy sido mejores conductores, ¿no? Digo, creo que tiene que ver con que faltó eso de manera preventiva y hoy estamos atrás de la situación, esto de los fallecidos, tratando de generar conciencia para que las nuevas generaciones, así como son mucho más conscientes en el cuidado del medio ambiente, no ves que tiren un papel al piso y nuestra generación o la anterior a la mía era normal, terminaba el pucho en el auto y tiraba la lata. Bueno, creo que con la conducción, Dios quiera, vaya a pasar lo mismo, que además vos le preguntás a la gente, che, ¿cómo manejamos en Argentina? Todos dicen que mal, yo te pregunto a vos, Osvaldo, ¿cómo manejamos? Me decís que bien. Claro. Digo, esto también nadie ve. La autopercepción no es la correcta. Exactamente, entonces, digo, es necesario generar esa conciencia, por eso estamos avanzando con el Ministerio de Educación, con la incorporación de seguridad vial en los 3 ciclos educativos. Entonces, que esto de vuelta pasa a ser un hábito y aquel que va a Capital respeta los semáforos, respeta los guiños, respeta el casco, todo. Y aquel que viaja respeta hasta la mano, porque uno ve que absolutamente. Vos querés pasar a alguien por la izquierda y en la izquierda va cruzado de brazos y no está pasando a nadie, y la izquierda es para sobrepaso. Cuando vos pasás un auto tenés que volver a tu derecha y dejar el carril porque... No por el capricho de si viene alguien excedido de velocidad, sino también por una emergencia. Digo, el carril izquierdo. No, porque tiene que viene estar rápido y te quiere pasar. Te quiere pasar. Para hacer tu giro y exactamente. Costado. Pero bueno, digo, desde eso que es habitual acá en nuestro acceso oeste, lo vemos todos los días, y eso genera después los accidentes, porque después vemos los vehículos que se tiran a pasar por la derecha, que es una infracción. Digo, claro, sí, una conduce a otra, ¿no? Claro. Estipulado que si un fiscalizador ve un vehículo pasar por la derecha a otro, lo debería infraccionar. ¿Cómo ve ese panorama político? Así en general, luego entramos en lo local seguramente. A ver, ¿qué es lo que veo? Digo, seguramente vamos a hablar de complejidades. De octubre, claro. No, digo, pensando en el 26 de octubre, creo que va a haber nuevamente un acompañamiento importante a nuestra fuerza política, Fuerza Patria. Creo que muchos votantes que han acompañado a Milei en el 2023, que les generó alguna cuestión de confianza, o hoy quedó demostrado que está perdiendo esa confianza y que esa expectativa basada en que lograremos los resultados con el sufrimiento de la gente, ya la gente no puede sufrir más, no tiene de dónde sufrir y ve que definitivamente sigue en el mismo círculo planteando de la casta, pero sumando a la casta. Llevando hoy queda, por lo menos así pareciera, Santilli como cabeza de lista. Digo, quien ha sido parte de todos los espacios políticos y gobiernos, ni hablar de Patricia Burri, ni hablar de Scioli, ni hablar de propio Franco, y eso la gente en un momento del discurso parecía que era una expectativa de... Sí, yo creo que lo ven y por eso ha tenido un acompañamiento muy menor en la elección de septiembre en la provincia y que lo va a tener no solamente en provincia, sino a nivel nacional. Lo de Esper, cuentan ustedes ahí con más dotes políticas, ¿cuánto impacta? No, si bien está medido las caídas que ha tenido el gobierno, con el 3% de Carina, con lo que han hecho en materia de discapacidad, con las universidades públicas, con los vetos y los rechazos a los vetos, y obviamente que esto, primero, de un candidato bancado por el presidente más que ninguno, que se sabía de hacía tiempo que había sido financiado por una persona sospechada de narcotráfico y de blanquear dinero, y cuando lo plantean, él lo niega, diciendo que no, que lo había visto una vez y salen fotos por todos lados. Y además después reconociendo que sí, que recibió la plata y diciendo que no, que era eso, y después aparece el contrato del $1.000.000. Bueno,
toda una sarta de mentiras sobre, de vuelta, la gente, yo soy un convencido que no se equivoca cuando vota, sino que le mienten. Digo, la gente vota en función de lo que le genera confianza, le genera expectativa, le genera perspectiva de futuro. Bueno, ellos le creyeron el discurso a Milei y a Esper, que eran algo distinto, y terminan siendo peor de lo que supuestamente vinieron a combatir. Cuando el gobierno tenía más o menos alguna solidez en el tramo inicial, el peronismo había empezado como a ensayar una especie de autocrítica, a decir, bueno, por ahí debimos haberle prestado atención a temas como el déficit fiscal o la inflación. Hoy, cuando el gobierno está tan valiente, parece como que volvieron a guardar esos temas. ¿Está en el debate dentro del peronismo eso para una futura gestión, para que, como en 2019 dijeron que volvían mejores y la experiencia no fue todo lo mejor que se esperaba, para que no se repita eso? Sí, primero yo creo que no, la autocrítica sigue estando. Digo, si uno ve que hubo una actitud, una acción o determinado desarrollo de política o determinada faltante en comunicación y de transparentar la gestión, digo, en términos de contarle a la ciudadanía qué era lo que uno estaba haciendo, digo, creo que esas autocríticas son vigentes hasta que cada dirigente partamos de este mundo. Digo, uno tiene que ser consciente de que fallamos. Yo te voy a decir algo, creo que en términos de gestión general fue mucho mejor de la que muchos propios compañeros dicen que fue, o que la gente percibió que fue. Yo digo, hubo una política en obra pública como nunca en la Argentina, donde los 3.400 municipios se vieron beneficiados. Digo, no había distinción del color político, hubo un desarrollo, hoy un superávit de materia energético gracias al gasoducto que terminó Massa como ministro y que ejecutó una obra que era impensada, que todos decían que no iba a llegar, y se llegó y permitió que no haya que importar gas. Digo, un desarrollo en el sistema ferroviario que hacía 30, 40, 50 años que no sucedía, un desarrollo en la industria, digo, generación de puestos de empleo, digo, creo que fue un contexto. Ayer escuchaba un podcast de Grimoldi, en donde planteaba, no sé la fecha cuando fue ese podcast, pero planteaba que durante el proceso de Macri abrieron nuevos negocios, durante el proceso de Alberto no, y que ahora habían empezado de vuelta a abrir. Pero después planteaba que lograron terminar de pagar todo su pasivo en diciembre del 23. Entonces yo hago una cuenta, vos construiste un desarrollo apalancado en deuda, pero te generó la producción, la venta, digo, de Grimoldi, recursos suficientes para poder sanear todo tu pasivo. O sea que les fue muy bien en términos comerciales, con restricciones, contaba, digo, el impedimento para importar materia prima que era necesario. Digo, todo eso es criticable y creo que no hay que repetir esos errores. Creo que está esa madurez, creo que es una discusión que ya se dio y que en la construcción del gobierno del 2027 en adelante tiene que primar, como decía al principio, el sentido común por sobre todas las cosas. ¿Y pensás que ese ejercicio autocrítico, teniendo a Juan Grabois como una de las caras más visibles, prende en la gente? Juan puede ser una cara más visible de la campaña, digo, ¿no? En términos electorales fue lo que fue en la PASO del 23. Digo, yo creo que no es gravitante en la decisión de una política de gobierno. De un espacio como el Frente, como la Fuerza digamos, Patria. En el 2027 yo creo que no va a ser quien va a desarrollar el plan económico o el plan de desarrollo productivo de la Argentina. Digo, ahí, si uno lo piensa en función de la construcción de nuestra fuerza política, tiene las tres patas claras, que tiene que ver con el gobernador, que tiene que ver con Sergio Massa y que tiene que ver con el kirchnerismo a través de Cristina. Hablando del 2027, te vi por ahí dando vueltas en redes, algunos shorts que contás, algo que reafirmabas, cosas que nos contaste en la visita anterior. Yo te cargaba mirando un futuro cada vez está más cerca, ya no el 26, sino el 27. Siguen siendo transparentes tus ganas de ser intendente de Morón, por ejemplo. Sí. ¿Se abriría un camino si es que Lucas Gui no tiene posibilidad de renovación, como aparentemente ocurre, o podría ocurrir? Sí. A ver, tal como vos decís, lo hemos charlado, yo lo he charlado con todos los actores de la política de Morón, pero sobre todo con el intendente. Claro, también lo saben ellos, sí, no fue un programa de televisión. No es algo que yo tenía un secreto y lo develé.
Digo, y siempre parece una frase hecha, pero la vengo diciendo hace mucho tiempo. Para mí, ser intendente de Morón no es una obsesión, sino una vocación. Digo, Bien. yo no tengo una cuestión de capricho, un objetivo único, que si eso no se da. Digo, estoy convencido que le puedo aportar mucho a Morón, estoy convencido que Morón tiene la potencialidad que todos deseamos que construya un Morón distinto, que sin duda hubieron contextos, digo, de la pandemia para acá, situaciones muy complejas, y que Lucas viene trabajando en poder mejorar ese Morón del 19 para acá, pero bueno, definitivamente hoy no hay reelección, y yo lo que planteo, sí, el 27 es elección ejecutiva, y ojalá... Y ahí querés estar. Y ahí quiero estar, y ahí voy a estar, y yo vengo trabajando, digo, en distintos ámbitos, pero siempre pensando en cómo aportarle a Morón. Hoy, desde distintas secretarías, ayudando a la gestión, desde el Consejo Deliberante con la presidencia, desde el 2019... Desde lo personal, en Trenes en su momento, hoy en el Ministerio, tratando de traer políticas públicas, tanto de mi cartera como de otras, al distrito. Con buen diálogo con Lucas Gui, con el actual intendente, esto hay que decirlo. Con un obviamente. excelente diálogo. Y además siempre, como digo, Lucas gobierna, él define cuáles son las políticas que hay que llevar adelante en Morón. Yo, en función de lo que me convoca para que o dé mi opinión o colabore, estoy, digo, no me meto en su gestión, no planteo, che, hay que ir para acá, porque definitivamente es a quien votaron y quien tiene que imprimirle su propia impronta en la gestión, y eso es lo que hace, y está muy bien, y él elige los funcionarios que lo tienen que acompañar, y bueno, ahora, en la actualidad no hay reelección. Yo he planteado que él también ha estado más que de acuerdo, no solamente en conversación conmigo, sino con otras personas, y que además creo, primero, que en el 2027 no hay dudas que van a volver las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que ojalá nuestro frente electoral tenga muchos candidatos. Digo, acá no hay que pensar en concentrar una candidatura y que todos tengan que ir atrás de uno porque se definió en una mesa o porque logró las roscas necesarias. Digo, ojalá que haya participación, que eso ayuda a generar mayor volumen para la elección general, y que necesitamos consolidar este frente político que hoy es parte del frente de gobierno para continuar a partir del 2027. Como protagonista relevante de la política de Morón, pero además como un observador que sos de la política, ¿cómo evaluás esto de la autonomía del intendente en la toma de decisiones de prácticamente un año que lleva el último tramo de la gestión de Lucas Gui? A ver, ha tenido cambios de funcionarios, la directriz de la política se gestiona bastante similar a como lo viene haciendo desde el 2019, y creo que es sano, lo que decía antes, creo que la conducción digo, yo no podría convivir con un ministro paralelo. Digo, yo tomo las decisiones, las puedo discutir con mi subsecretario en función de cada una de las áreas, pero las definiciones y la línea de trabajo la establezco yo. Digo, habrá sido muy difícil, y creo que es sano que tenga la autonomía en cabeza de Lucas para poder decidir todo lo que se avanza en el distrito. Bueno, uno de los que está anotado en esa fila, ¿no?, de posibles contendientes para 2027 es justamente Martín Sabatella, que no ha ocultado también su aspiración, ¿no? En ese caso... y está perfecto. Está muy bien. ¿Te gustaría aglutinar, más allá de que sos un hombre del Frente Renovador, a todo el espacio peronista que hoy compone Fuerza Patria en esa idea? Sí, más que aglutinar, porque parece uno, che, los va juntando. Digo, yo creo que... Sumar voluntades, en todo caso. Tengo una pertenencia clara en el peronismo, he tenido el acompañamiento en mi elección del 2011 te diría casi el 90% de lo que hoy es Fuerza Patria, digo, dejando de lado el Nuevo Encuentro de Sabatella y el espacio de Lucas, pero el resto, si uno lo mira por funcionarios, por concejales, por miembros que participan en la política local, hay una presencia decisiva ahí, claro. Todos reconocen cuál es mi pertenencia partidaria, y no hay dudas que más que aglutinar, me encantaría que sean parte
todos, digo, vos me decís, el 100% de la política del peronismo, pero también sectores que no tienen mucho que ver con el peronismo, pero que coinciden. Digo, yo siempre he puesto un ejemplo que ahora hace mucho que no la veo, pero siempre he planteado que si a mí me tocara ser intendente, me gustaría tener un perfil como Sandra Giametti dentro de mi ejecutivo. La doctora. Ahora hace mucho que no hablo con Sandra, pero digo, o vínculos, yo tengo una excelente relación con Francisco Mones Reyes, que fue candidato por otra fuerza política, pero con quien hablo y quien creo que es una persona muy valiosa, muy capaz. Digo, ojalá que más amplio que el peronismo. Sí, sería una construcción nueva en Morón, casi. Sí, pero digo, porque si me siento en una mesa y qué es lo que yo quiero hacer para Morón, no tengo dudas que van a coincidir y además van a aportar también mucho valor a lo que pueda sumar de lo que yo pienso en Morón, lo que ellos piensan. Claro, entonces, claro. En esa suma de... Digo, las construcciones, vos antes hablabas de Graboy, o podemos hablar de las diferencias con el kirchnerismo que existen desde el Frente Renovador con el kirchnerismo, pero digo, hay que pensar en la construcción sobre las coincidencias, que son muchas más que las diferencias, aún estando en sectores antagónicos de la política. Pero con nuestro pago chico, con lo que queremos de Morón, un Morón limpio, un Morón con infraestructura vial acorde, con servicios de calidad, con seguridad, digo, todo lo que demanda la comunidad, somos parte de esa comunidad, claro. Y no hay dudas que de izquierda a derecha, en esas políticas que son fundamentales, vamos a coincidir. Con lo mal y complicado que estamos y sin ser políticos, lejos de los antagonismos, hay que luchar para estar mejor. Claro. No importa. Pero, después cada uno con su pensamiento dentro del mismo frente. En una mesa, en un café con Malena, una tal Galmarini, o con Sergio un tal Massa, constructores de ese Frente Renovador, te dicen, ¿dependés de eso? O ¿de que te digan sí a Morón o te digan no a Morón? No, la decisión es mía, pero también... ¿Lo has charlado ya? Pero ahora. Lo he charlado desde el 2013, ¿no? Claro. Digamos, se sabe, Sergio es un tipo que piensa la política siempre desde los municipios, siempre priorizando la construcción colectiva. Digo, esto también es natural de mí, pero tiene que ver también porque yo elijo un liderazgo como Massa. Digo, coincidimos, te diría en un 100% en la forma de construir y de pensar el desarrollo, en este caso de un municipio, de la provincia, del país, pero definitivamente no solamente estaría el acompañamiento, sino que está la decisión desde el Frente Renovador construir liderazgos locales para competir en una primaria con el resto de las fuerzas políticas de hoy Fuerza Patria en los distintos municipios. Morón asciende, ¿no? Morón asciende. Bueno. Estamos, es paso a paso, con un empate pasamos, el domingo hay que ganar la Atlanta de la manera más cómoda que se pueda. Ayer me dicen Atlanta son pichi, pará, le digo. No, ningún equipo, porque uno puede ser el mejor y tener un mal día, como lo hemos tenido en Morón. ¿No? Mucha paridad. Sí, pero por eso digo, los estados de ánimo, el nerviosismo... el día. Nosotros hemos tenido partidos que nos han empatado que era impensado o perdido, cuando tuvimos la derrota contra Chacarita con un primer gol en offside, y ahí el equipo se desmotiva. Y eso, cuando uno se pone a pensar esos pocos puntos que fuimos perdiendo, que por ahí faltó cerrar los partidos, hoy estaríamos hablando de Morón ya en primera, ¿no? Gracias, Martín. A ustedes. Dos cosas, siempre generoso, siempre con tiempo. Banca que te molestemos, vale la pena que vengas. ¿Estuviste a gusto? Esto es lo importante. Siempre, por eso sé que me insistís, me llamás, que yo, y a veces la agenda no lo permite, pero logramos bloquear para poder venir acá directamente al piso, y como vos decías, no hacerlo por Zoom, que primero son otros tiempos. Es otra cosa. El delay de la comunicación es bastante... fulero para poder transmitir lo que uno quiere decir, así que es ministro y jamás pregunta. Nosotros tenemos agenda abierta con las notas, nunca pautamos nada, y algunos preguntan por dónde va, jamás vemos por dónde va. Ya veremos. Ya veremos. Una vez más, gracias, cariño de la familia. Muchas gracias. Usted se queda conmigo, por favor. Sí, por supuesto. Llévelo, diré.